¿Cuál es la situación en el mar de la China Meridional? ¿Qué ha ocurrido desde el año 2015 hasta el día de hoy? ¿Tiene esta región alguna importancia estratégica para otros actores y de qué forma intervienen en este conflicto? Eso y otros detalles los conoceremos a continuación. Sabemos que la política siempre se mantiene en constante cambio y evolución, que los problemas entre estados permanecen en tensión. Por ello nos abocaremos a analizar un conflicto en particular que tiene su epicentro en la región del Mar Meridional de la República Popular de China. Iniciaremos por caracterizar este territorio. Se trata de una de las regiones más ricas de la Tierra, que posee grandes yacimientos de petróleo, gas natural y es una de las principales zonas pesqueras y de las rutas comerciales más importantes del mundo. Su riqueza hizo que varios estados, al menos 6, colindantes y conectados en el mismo mar, se interesaran por obtener la soberanía total y absoluta de este espacio geográfico. Luego de conocer algunos aspectos más importantes de la región, ahondaremos en analizar cada uno de los actores que intervienen en este conflicto y posteriormente profundizar en las estrategias militares o no militares que utilizarán cada uno de ellos para hacer prevalecer su soberanía sobre los otros, y también comentar la evolución que ha tenido este conflicto. Claro, sin dejar de lado la relación que existe entre la pandemia provocada por el COVID-19 y la coyuntura internacional que se genera a partir del conflicto en análisis. Avanzaremos en este análisis con una idea clara. Si bien es cierto que el mundo parece haberse detenido por la pandemia que nos azota, los conflictos por territorios no se han frenado y se mantienen vigentes y en constante tensión. Esto nos hace pensar que se vislumbran cambios y eventualmente podría establecerse un nuevo orden económico mundial. Ahora bien, el inicio de este conflicto se remonta a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, momentos en que Japón, luego de involucrarse en la guerra, movido por el ultranacionalismo y su aspiración expansionista, termina doblegado. Al finalizar la guerra, Japón se encuentra muy debilitado y con muchos enemigos, aunque con gran capacidad militar, aérea y nuclear. Definitivamente los territorios del Pacífico Asiático eran de mucho interés para Japón por un lado, y por otro para Estados Unidos y sus aliados. Estados Unidos demostró su desarrollo militar y de armas nucleares, debilitando las bases militares japonesas hasta conseguir la rendición del imperio de Japón posterior al bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Pero aún en guerra se comienza a gestar lo que se denomina la Conferencia de Potsdam, efectuada el 22 de agosto de 1945, con objetivos muy claros: la rendición de Japón y la renuncia a la soberanía de sus dos grandes archipiélagos. Sí, exacto. Japón se vio obligado a renunciar a sus logros de su carrera expansionista. También se gestaron otros acuerdos en torno al contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial, como el Acuerdo de Paz de San Francisco, efectuado el 8 de septiembre de 1951. La relevancia de este acuerdo estaba centrada en el interés de Japón por ingresar a la ONU y de alinearse a todos los principios establecidos en su carta. También en proponerse alzar los objetivos de la Declaración Universal de su Carta de los Derechos del Hombre y principalmente reiterando su renuncia al título y reclamación sobre las islas. Es importante resaltar que el Acuerdo de Paz de San Francisco no señalaba quién tendría la soberanía de las islas que conforman la China del Mar Meridional, y es ante este escenario que da un inicio a un conflicto por la soberanía y el control de sus dos islas más importantes del archipiélago. Desde ese entonces y hasta nuestros días, las relaciones entre los principales actores de la Segunda Guerra Mundial se mantienen tensas y expectantes de los movimientos que den los otros, acrecentando el nivel del conflicto del Mar Meridional. Para los Estados Unidos, esta zona reviste un espacial interés en su momento. Ese interés le llevó a tratar de detener la expansión territorial asiática. Hoy en día, al igual que otros estados, desea hacerse poseedor de territorios estratégicos y de gran cantidad de recursos que hay en la zona. Sin embargo, el que Japón firmara el Acuerdo de Paz de San Francisco, manifestara su abdicción del dominio de las islas del archipiélago, no significó una renuncia a su interés por el territorio. Más bien, ya que son conscientes de lo que ocurra en esa zona, directamente va para la economía y su seguridad. Ya en el siglo XXI, la República Popular de China intensificó su disputa ante el territorio conocido como los 9 puntos. Al respecto, la investigadora y profesora Florencia Rubiolo
señala lo siguiente. La política china hacia el territorio ha demostrado su escasa voluntad del diálogo con las partes en disputa, ya sea en ámbitos bilaterales o multilaterales, como ASEAN. Desde la construcción de las islas artificiales sobre bancos de arena y que quedaban cubiertos con la marea, hasta la instalación de plataformas petroleras y de aguas disputas, y hasta dentro de la plataforma continental de otros estados. Las actitudes del gigante asiático ponen en evidencia su férrea decisión de hacer prevalecer su interés territorial, incluso a través de acciones dudosas pacíficas. En otra acción ocurrida en el 2015, China tenía como objetivo colocarse en una posición de ventaja, la cual utilizó la construcción de las islas artificiales en el archipiélago. Esta acción fue interpretada como una amenaza por parte de los otros actores en el conflicto y vino a incrementar la tensión entre China con Filipinas, Malasia, Vietnam, Brunei y Taiwán. La posición de China hizo pensar que no existía interés en llevar el conflicto de una forma pacífica. Posteriormente, ya para el año 2016, el gobierno de Vietnam reclamó formalmente a China por la movilización de una plataforma petrolera dentro del territorio en disputa, a la cual Pekín se negó. En el año 2017, mediante un comunicado de la prensa del Pentágono, manifestó lo siguiente. Ante tensiones con China, Estados Unidos ofrece a Vietnam un compromiso de defensa y promete enviar una portaaviones al país del suroeste asiático. Vietnam ha obtenido la promesa de la visita de un portaaviones estadounidenses, de una más profunda cooperación de Estados Unidos en defensa al crecer las tensiones con Pekín por el disputado del Mar Meridional. El martes, el Pentágono anunció que enviará un portaaviones de visita a Vietnam en el 2018, en el marco de un acuerdo de Washington entre el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, y su homólogo vietnamita, Ngo Xuan Lich. El envío supondrá la primera visita al país de un portaaviones estadounidense, desde que en 1975 acabó la guerra de Vietnam. Mattis aseguró a Yangon, la capital de Estados Unidos, que el esfuerzo de la relación en el ámbito de la defensa se basa en los intereses comunes, que incluye la libertad de navegación en el mar mencionado, según recoge la agencia británica Reuters. El secretario dio la bienvenida al compromiso de Vietnam y al creciente liderazgo en la región Asia-Pacífico, indicó el Pentágono a través de un comunicado. De lo anterior se desprende el interés de los Estados Unidos por la libre navegación en la China meridional en favor de todos los estados, los actores involucrados en el conflicto, pero evidentemente no se corresponde a los intereses de Pekín. No obstante, el conflicto de los ingentes reclamos para el 2018 se percibía, ya que China había tomado el control del territorio del Mar Meridional por el gran avance militar obtenido y haber logrado extender su dominio en el territorio. Sin embargo, Pekín no disminuyó esfuerzos y en el 2019 acusó a Washington a pretender desestabilizar la región y de buscar dominar sus aguas territoriales. Ante esta situación, el gobierno chino insta a los Estados Unidos a no provocar problemas en el mar de China Meridional con el pretexto de una libre navegación. Así quedó evidenciado según un comunicado del SENAE que dice: Pekín acusa a Washington de destabilizar la zona y buscar dominar sus aguas territoriales. Por tanto, el gobierno chino insta a Estados Unidos a dejar de provocar agitaciones en el mar de la China Meridional, con el pretexto de la navegación libre. El mar de China Meridional, también conocido como el Mar del Sur de China, una extensión muy disputada del Océano Pacífico de la que Pekín reclama un 90%, es escenario de incesantes tensiones entre el gigante asiático y Estados Unidos. Ahora bien, para comprender mejor el interés de Pekín, es necesario saber que es conocido también como el Mar del Sur de China
Se reclama casi un 90% del territorio, dejando a Estados Unidos sin control sobre la Indochina. Durante el presente año los problemas no cesaron, muy por el contrario, el gobierno de Pekín reclamó fuertemente a Vietnam, al cual un funcionario chino afirmó: cualquier país que intente negar la soberanía, los derechos y los intereses de China en el Mar del Sur de China, de cualquier forma, y reforzar sus reclamos ilegales está condenado al fracaso. Ante toda esta situación, ha sido la participación de los diferentes actores internacionales en los conflictos asociados a la disputa por el mar de la China Meridional. Para explicarlo de una forma más común, se señala lo siguiente: las disputas por las islas situadas en el mar de China Meridional han incrementado, produciendo tensiones, reivindicaciones territoriales y aumento de capacidades militares entre los países reclamantes, que, a la fecha, las organizaciones multilaterales regionales no han podido sancionar. En este sentido, el mar que posee la China Meridional es una área geopolítica de relevancia mundial, que no solamente se caracteriza por sus reservas de hidrocarburos ni por su potencia pesquera, sino también por su tráfico marítimo de escala mundial, a lo que se señala lo siguiente: el incremento de la tensión en la zona podría gatillar el conflicto armado, cuyo impacto en el resto del mundo sería catastrófico, debido a la relevancia económica y política del sudeste asiático. Ante el panorama planteado, se considera de vital importancia que la sociedad internacional incremente su participación, tendiente a resolver el problema utilizando métodos de paz y la resolución de conflictos que garanticen el orden mundial. La historia nos muestra cómo Pekín, a través del control marítimo, ha mantenido cierta jerarquía sobre los otros estados, y es por ello que desde 1951, y en contraposición del Tratado de San Francisco, presentó su primer reclamo en relación con la soberanía del mar de China Meridional. Pero la legalidad de las demandas chinas es controvertida, principalmente porque se contraponen a lo establecido de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Continuando con un análisis en retrospectiva, podemos ver cómo los reclamos van en ambos sentidos y con la participación de diferentes actores. En el 56, Taiwán reclama las islas de Taiping en las islas Spratly, en donde se desplegaron tropas de manera permanente. Por el otro lado, en el 70, Filipinas reclama la soberanía de la parte occidental del grupo de las islas Spratly, ocupando 5 posiciones. En el 83, Malasia como tensión de 3 islotes en las islas Spratly, y en el 86 había reclamado 2 posiciones más, 5 en total. Otra problemática fue presentada en la disputa por las islas Spratly en el año 74, el cual se presentó un problema entre China, Taiwán y Vietnam, desencadenando un conflicto bélico entre China y Vietnam de ese mismo año. Muchos analistas internacionales coinciden que la sucesión del acontecimiento en la zona de conflicto reafirma la capacidad de las organizaciones regionales e internacionales para dar solución a esta controversia. Según Meli Caballero, la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, conocida como la ASEAN, es la organización llamada a propiciar soluciones pacíficas y establecer canales de coordinación entre las organizaciones militares con el propósito de evitar la guerra. Lo cual Agus Rustandi argumenta: la ASEAN es una organización de seguridad que se enfoca en la gestión de los conflictos que en la solución, lo cual impide resolver las disputas, ya que cualquier solución que persiga la ASEAN requiere de todos sus miembros. A esto le añade la falta de capacidad de estas instituciones multilaterales para hacer cumplir las resoluciones de los tribunales internacionales. Respalda la idea de la incapacidad de la ASEAN y otras organizaciones regionales para resolver los conflictos.
Pero si hablamos de la posición de la OTAN, encontraremos que el sistema de las alianzas para Asia-Pacífico es de carácter bilateral entre estados y distintos países de la región, incluyendo Estados Unidos, mientras que en el sistema de las alianzas de Europa Occidental era de carácter militar multilateral. Producto de ello, se llegan a configurar los lazos mucho más fuertes que los que se podrían llegar a dar en países como Filipinas, Japón o el Corea del Sur. Ahora bien, se mencionó anteriormente que China es la nación que impide para sí una mayor posición del territorio. Se trata de una área contenida dentro de lo que se conoce como la línea de los 9 puntos y que se extiende cientos de kilómetros al sur y al este de su provincia meridional. Pekín alega que su derecho en la zona remonta siglos atrás, cuando las islas Paracel y Spratly eran parte fundamental de China. Desde el año 2012, China ha incluido a las islas Paracel y Spratly como su parte de intereses nacionales básicos. Por su parte, Vietnam rechaza la versión histórica de China, alegando que su vecino nunca reclamó la soberanía sobre las islas entre los años 40 y afirma que tiene documentos que prueban que en el siglo XVI ellos han gobernado las islas. De igual forma, Filipinas provoca su proximidad geográfica como base principal de su demanda. Países como Malasia y Brunei también reclaman su parte, alegando que están dentro de la zona económica exclusiva definida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en el 82. Ahora que ya conocemos un poco acerca de la historia sobre este acontecer, sobre este conflicto y esta coyuntura que viene muchos años de atrás, vamos a conocer la parte de estrategias en cuanto a cada país se refiere para generar o para acercar y para dar a conocer su soberanía o las alianzas que tienen con los diferentes estados para su soberanía y además con el fin de frenar los intereses de China. El mundo está a la espera de la llegada de Biden a la Casa Blanca. Se espera un cambio en la política exterior de los Estados Unidos que indica el destino de este conflicto. Por el momento vamos a enfocarnos en el análisis de algunas estrategias planteadas. China por su lado basa su estrategia en hechos históricos, mapas antiguos y escrituras, aunado a la creación solapada de bases militares de vigilancia y aeropuertos, que en al menos los 9 puntos en conflicto e incluso creando nuevas islas de propósito de ampliar su dominio. Los Estados Unidos, actor indirecto en el conflicto, se ha limitado a realizar vigilancias aéreas bajo el discurso de evitar violación de la soberanía de los otros actores, pero con un fin oculto que es evitar la expansión económica de China y sobre el territorio, por supuesto. Los otros actores, debido a su condición económica y a que geográficamente son más pequeños, se han concentrado en la búsqueda de alianzas y de la validación de hechos históricos, y es por ello que las alianzas se convierten en una estrategia que en sí misma está surgiendo de diferentes puntos, como la firmada Unión Europea, la que plantea la búsqueda de la reactivación económica después del COVID-19. Mediante este comunicado de prensa emitido de la firma por la presidenta de la Unión en la La economía europea necesita ahora, tras las crisis desencadenada por el coronavirus, todas las oportunidades para restablecer su potencia. Los acuerdos comerciales, como el que entra en vigor hoy con Vietnam, ofrecen nuevas empresas la posición de acceder a nuevos mercados emergentes y de crear puestos de trabajo para los europeos. Estoy firmemente convencida de que este acuerdo también será una oportunidad para las personas de Vietnam. Disfruten de una economía más próspera, vivan un cambio positivo y obtengan más derechos como trabajadores y ciudadanos en el país de origen. En este contexto sobresale la idea de la unión hace la fuerza, sobre todo
cuando se trata de enfrentar a una potencia como China. Pero, ¿cuál es el papel de una potencia como Rusia ante este conflicto? Bueno, las relaciones con Rusia han mejorado y se han reforzado debido a que es el principal proveedor de armas para Vietnam, hecho que de gran relevancia posiciona a lo alto de un gran poderío militar. Malasia, por su parte, ha venido trabajando en su relación con el Reino Unido para garantizarse una protección militar. Esta alianza coloca al Reino Unido como un actor interesado en la estabilidad y seguridad nacional de Malasia y como posible apoyo para Australia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Malasia y Singapur. Otra alianza que es bastante importante que involucra al Reino Unido es el Acuerdo de las 5 Potencias, acordado en 1971, que garantiza el apoyo militar directo en caso de ser atacadas por alguna potencia extranjera. O sea, están cubiertos. No menos importante es el caso de Taiwán, que a pesar de no ser considerado una potencia o un estado muy grande, realmente ha tenido bastante importancia, que también así lo ha logrado hacer valer sus posiciones y enfrentar la coyuntura gracias a sus alianzas nuevamente. De igual forma, Brunei está considerado un estado más neutral ante los otros estados involucrados. Se hace más peso ante su propia hegemonía, su propia soberanía y su propia protección. Pero, ¿cuál es la importancia también que tiene el mar de China Meridional? Claro está que la importancia estratégica que tiene el mar de China Meridional continuará movilizando fuerzas en la búsqueda por la dominación de sus territorios. Su ubicación está delimitada al sur por China y Taiwán, al oeste por las Filipinas, al este por Vietnam y al norte por Malasia y Brunei. Tiene una superficie de 3.5 millones de kilómetros, con la ventaja de contar con una entrada y una salida estratégica. Se divide en más de 400 islas, arrecifes, islotes, cayos, rocas, corales, bancos de arena y archipiélagos mayormente inhabitados. Cada isla tiene su riqueza estratégica, haciendo ese territorio aún más apetecible por gigantes económicos como China y Estados Unidos. Aunque no son los únicos interesados, ya que otros estados también se han percatado del valor que tiene este territorio. Por ello, se han ido sumando a la lucha de este control de puntos estratégicos o bien reclamando el dominio de alguna de las partes. Los recursos estratégicos en disputa van desde el petróleo, gas natural, rutas marítimas y comerciales, diversidad marítima y pesca. Sin duda, todos ellos hacen deseable la soberanía del mar meridional. Por ello, Japón, para antes de la Segunda Guerra Mundial, tenía el dominio de los yacimientos de petróleo, aunque eso no le duró mucho. En la actualidad, China se ha encargado de instalar plataformas petroleras en dicho territorio y explotarlas, pasando por alto la soberanía de otros actores del conflicto. Se podría decir que China, en el día de hoy, se beneficia de la explotación petrolera en dicho territorio, además de tener el dominio de los yacimientos que se encuentran en las profundidades del mar meridional. No cabe duda que el petróleo mueve la economía mundial. Ciertamente el mundo industrializado se ha vuelto dependiente de dicho recurso, lo cual queda claro en la nota publicada por el periódico Periodismo Popular en el año 2016, que dice: el interés es claro para las petroleras, dado los recursos potenciales que se han estimado en 11 billones de barriles de petróleo y 190 trillones de pies cúbicos de gas. En el caso de la CSIC, las presiones ejercidas al gobierno chino para avanzar en el control de la zona se deben a un mayor presupuesto naval. Para expandir la presencia del mar meridional se traduciría en una mayor demanda para la compañía. Si China llegara a tener la soberanía total de este territorio, su poder económico se incrementaría exponencialmente, dejando atrás a otras potencias.
Otro punto igualmente importante lo son las rutas que atraviesan el Mar de China Meridional. Corea del Sur obtiene el 65% del petróleo que importa del mundo. Japón y Taiwán obtienen el 60% y China el 80% del total de su abastecimiento. De allí el control del territorio que atraviesan estas vías se ha considerado de interés nacional para el gobierno chino y que su reclamo se extienda al 90% del territorio marítimo. Para muchos, el Mar de China Meridional es la segunda ruta comercial más importante del mundo. Es considerado el punto que conecta el comercio, generando gran cantidad de recursos monetarios por medio de exportaciones e importaciones. La importancia estratégica es clave para las economías asiáticas. China tiene un alto porcentaje que depende totalmente de lo que se importa a través del mar meridional, lo cual reafirma la conveniencia de dominar ese territorio. Y si es de justificar el interés por la posición del mar meridional se trata, no debemos omitir hablar de la pesca. Ciudad Valverde opina: para entender este punto se tiene que tener en cuenta que en el sudeste asiático más del 70% de la población vive junto a zonas costeras y por tanto el mar y sus recursos son un elemento fundamental para la vida de los habitantes en los estados ribereños. Ciudad Valverde 2017. Se trata de una actividad que fortalece el desarrollo y crecimiento de varios estados involucrados en este conflicto. Dicho territorio cuenta con gran diversidad de animales marítimos, que favorece la oportunidad de crecer en esa actividad económica. Y es que China se ha visto beneficiado al punto de colocarlo como uno de los mayores exportadores del pescado. Sin duda alguna, el Mar de China Meridional tiene gran relevancia económica y representa la oportunidad de desarrollo de países y grandes empresas. Este espacio de territorio le permite conectarse con el comercio internacional, generando gran crecimiento en todo el área. Luego de este análisis, podemos concluir que este conflicto se ha desarrollado bajo los postulados de diferentes ideologías y posiciones, acrecentando las fricciones entre estados y potencias que buscan apropiarse de algún espacio territorial del mar meridional para sacar provecho económico, político y estratégico. En este contexto, crece el temor del surgimiento de una gran potencia mundial y un nuevo orden económico. Por otro lado, podemos observar la incidencia del conflicto por el territorio del mar meridional sobre las elecciones de los Estados Unidos, generando grandes fricciones políticas entre seguidores de Biden y de Trump, por lo antagónico de sus posiciones. Electo el candidato demócrata, se espera un giro en la polémica exterior de los Estados Unidos, orientada a una posición moderna ante este conflicto, pero de mayor agresividad económica. La mayoría de los estados comparten el deseo de frenar el objetivo expansionista de China. Para lograrlo, han establecido alianzas con otros países y actúan bajo el amparo de los Estados Unidos. Todos los estados involucrados en este conflicto apelan a hechos históricos que les acreditan como poseedores de la soberanía sobre ese territorio. Ante esta situación, las fricciones van en aumento y parecieran no encontrar su fin. Ante esta situación, la estrategia que prevalece es la de la unión hace la fuerza, uniendo bajo un mismo fin a los países menos poderosos, con economías pequeñas y sin poderío militar. También ha llevado a los actores a establecer alianzas con otras potencias del área y a buscar el amparo bajo acuerdos y tratados. Algunos estados han preferido mantener una posición neutral. Posiblemente este conflicto no se resuelva en un futuro próximo. Debemos mantenernos atentos. Los alcances de este conflicto no son ajenos para América Latina, por su implicación económica.
Este fue un podcast elaborado por el curso de Geografía Política y Económica de la carrera Relaciones Internacionales.